Y estamos muy agradecidos con Rafael Echazarret. Usted lo conoce muy bien, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI. Muchísimas gracias, presidente, por estar aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues contento de estar con ustedes, No, con su amable auditorio y con mucho que platicar. Muchísimas gracias. Oiga, presidente, primero, y creo que tenemos que zanjar este tema para después continuar con lo que sigue. La violencia del día de ayer. Hemos visto 3 momentos en el último mes en el que la autoridad ha sido violenta con la población. Lo de Cizal, se andaban bronqueando allá en Cizal. El 8M con lo de la que sucedió en la marcha hace ya 2 semanas casi, que hubo gases y todo, y el día de ayer con los maestros. ¿Qué opinión le merece, presidente? Lo manifesté siempre, iba a ser un peligro para Yucatán. Lo dije de forma clara, contundente, y no es solo eso, es la persecución política que ya también iniciaron contra quienes somos los principales detractores de este gobierno, cuando la incapacidad no solamente intelectual, sino de entablar un diálogo, cuando se pierde la empatía, cuando se pierde el piso, cuando no se puede generar este puente para escuchar a los demás, para entender que finalmente el gobierno es un facilitador de soluciones inteligentes, que debe de tener un proyecto, que debe de estar enfocado en las vidas de las personas. Cuando no se entiende eso, va a ser muy difícil que se pueda generar mesas de diálogo y solución a los problemas de las y los trabajadores. Yo siempre he creído que cuando existe algún tipo de represión es porque no se agotaron todas las instancias. Cuando se agotan las instancias puede haber inclusive hasta un mal diálogo, pero existe cuando hay disposición. Cuando no hay disposición, cuando hay cerrazón, cuando hay incapacidad de comunicación de cualquier tipo, me parece que ahí es cuando ya la política pierde sentido. Exacto. Hemos platicado mucho de cómo vemos diferentes cuestiones violentas que antes no veíamos, incluso de la propia sociedad, como si estuviéramos enojados. ¿Qué es lo que pasa? La gente está enojada. Sí, pero se siente, no encuentra soluciones, no encuentra una representatividad. Están siendo primero flagelados por un gobierno violentador. Un gobierno violentador a través de ciertos medios de comunicación, un gobierno violentador a través de ciertos operadores, inclusive pseudoempresarios, inclusive reporteros, pseudocomunicadores, gente que se dice asesores del propio gobernador, que se dedican a violentar a la sociedad, que no está de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas o que extendemos alguna crítica. La realidad es que nunca habíamos visto esto en Yucatán. Yo he sido un hombre de oposición, fui un hombre de oposición, y la verdad que lo digo con mucha mesura y mucho respeto, pero sí lo tengo que mencionar, ni en el sexenio pasado, con los señalamientos más fuertes, poderosos y contundentes hacia el exgobernador, vimos algún ataque frontal o que se perdiera esta forma de diálogo. Siempre existió el respeto a las ideas. Cuando se equivocaron, como fue en la primera vez que informe que dispersaron, me parece que se aprendió la lección y se evitó a toda costa. Aquí vamos ya varios días con negligencia, en donde no podemos tener este tipo de política. Eso quiere decir que no hay un plan, que no hay un proyecto, que no se sabe qué hacer. Y eso es muy peligroso, porque cuando empiezan a brotar este tipo de situaciones en la sociedad, indudablemente va a llegar la delincuencia organizada. Se va a apoderar de los elementos, de los vacíos. Y entonces eso que estamos viendo en Culiacán, que veíamos, eso que veíamos en Michoacán, después a Veracruz a 12 horas, después a 8 horas a Villahermosa, después a 4 horas en Cancún, después a 2 horas ya en Campeche, pues ya está tocando la puerta de la casa, ya se están queriendo infiltrar, y eso se debe porque no existe una armonización del gobierno con la sociedad. Se tiene que estar abierto a la crítica
y se tiene que estar abierto a la construcción de acuerdos. Totalmente. Oiga, presidente, ¿y qué actividades traen? Cambiando un poquito de tema, ¿cómo van? Nosotros traemos 2 actividades sumamente interesantes. La próxima semana, el viernes, estará con nosotros Rosario Robles Berlanga. Viene a dar una plática a la Casa del Pueblo acerca de valor en México y la persecución política en nuestro país. Qué gusto. Es muy importante que sepamos cómo se está iniciando una serie de guerras sucias en estados de la República. Este no es la excepción. Entonces tenemos que visibilizarlo y tenemos que escuchar a quienes ya padecieron persecuciones políticas, a quienes ya se utilizó el aparato de Estado en su contra, como fue el caso de Rosario Robles, para después decirle usted disculpe, todo lo que hicimos lo inventamos. Sí. Ni siquiera nos equivocamos, claro. Lo inventamos. Sí. Entonces, como ella sabe que está pasando cosas similares en Yucatán, viene aquí a apoyarnos, a sensibilizarnos, a platicar. Están todas y todos invitados en la Casa del Pueblo. Bueno. Es el viernes. El viernes, a partir de las 7 de la noche. ¿Cómo le hace la gente para participar? La gente se mete a la página de el PRI Mérida, en todas nuestras redes sociales. Ahí se puede apuntar, y también es entrada libre. Sí, claro. Es entrada libre, es la Casa del Pueblo, es la casa de todos. Todos pueden llegar. Amiga Rosario Robles del programa. Vale la pena, es una mujer inteligente, y sobre todo es una mujer que nos va a decir cómo se descomponen las sociedades, los gobiernos, cómo se descomponen los estados cuando hay este tipo de persecución política, cuando se incorpora al gobierno a gente incapaz o a gente que se dedica a corromper a la comunicación entre el gobierno y la prensa para golpear a actores políticos de la sociedad civil y romper esta estructura. Oiga, presidente, y precisamente ahorita que está tocando ese tema, hemos visto algunas publicaciones en su contra, que es parte de esta guerra de la que está hablando. ¿Qué está pasando? Pues me parece que inventaron una serie de elementos y una narrativa que tienden a desprestigiar la imagen de uno de los principales personajes que ha estado en contra del gobierno del Estado, que soy yo, desde que me salí de Morena, porque no quería estar con este grupo de personas que no considero que tienen la capacidad, ni la ética, ni la moral para dirigir este Estado, y me incorporé a esta renovación que tenemos en el PRI, de la ciudadanía. Porque los ataques llegan ahora que los está en la presidencia. No, y pagados. Una campaña millonaria que salió en prensa nacional, que salió en ciertos portales. La verdad es que yo agradezco a los medios de comunicación serios que fueron prudentes y que se dieron cuenta. Todo el mundo tiene derecho a denunciar y de ir a interponer una denuncia en contra de alguien. Es un derecho constitucional que tenemos, ¿sí? Pero también todo el mundo tenemos derecho a la presunción de inocencia y a tener un sigilo. Aquí se rompió todo el sigilo. Aquí fue contra todas las normas legales. Aquí se rompió toda la custodia de la cadena informativa. Por eso también nosotros ya estamos terminando de articular con toda esta evidencia denuncias por daño moral, por calumnias y por difamación, pero no solamente en contra del personaje que utilizaron para realizar esto, sino a partir de un par de personajes más que se dedicaron a hablar por teléfono, a amenazar a medios de comunicación, a querer distribuir esta información falsa, que utilizaban, inclusive lo hacían a nombre del propio gobierno, e inclusive aquí un personaje conocido, también llamado editorialista y pseudoempresario, también hablándole a personajes de la vía política, difamándome, integrándome. ¿Por qué cree que esto ocurra? Miedo, sí. Porque levantamos la voz, porque nosotros defendimos a los maestros. Yo defendí a los maestros, yo defendí a los trabajadores del ISSSTE. ¿Se está tratando de redirigir la atención a otro lado? Sí, esa es la famosa caja china. Hacia allá van. O sea, hacia allá van. Van a querer hacer una cortina de humo, una bomba de humo, querer utilizar a alguno de nosotros, que somos sus principales opositores a este gobierno, a querer dar como un escarnio público,
como a querer decir, miren, quienes nos atacan no tienen calidad moral, quienes nos atacan Claro. Y van a provocar miedo sufrir también, esto. pretender provocar miedo en usted, ¿no? Van a querer que tengamos miedo, nada más que nosotros, y yo lo digo puntualmente, no voy a echar un paso hacia atrás. No me van a callar. No lo han hecho y no lo van a poder lograr. Por dos razones. Primero, porque soy un hombre que siempre he sido frontal. Tengo un historial ético, social, profesional a todas luces abierto. Y segundo, porque tenemos que unirnos para levantar la voz y ser un contrapeso político para lo que está sucediendo. El gobierno sí tiene que ser juzgado. El gobierno sí tiene que ser vigilado. Es parte de nuestra función. Claro. Y ellos deben de entenderlo. Ellos lo que deben de hacer es presentar un plan de gobierno. No hay plan de gobierno. Ya van a cumplir 6 meses en el cargo y no tienen plan de gobierno. ¿Cómo están ejerciendo el presupuesto? No han presentado un plan político de desarrollo y de acción. Nosotros lo presentamos el 17 de diciembre. No somos gobierno, no tenemos el presupuesto que tiene el gobierno, no tenemos las capacidades que tiene el gobierno, pero nosotros ya presentamos Valor por Mérida. Un proyecto estructurado, un proyecto basado en 6 ejes, un proyecto que abona a todas y a todos, y eso es lo que hemos estado haciendo. Nos hemos reunido con priistas que fundaron este estado, esta ciudad, que en los últimos 50 años hicieron que esta ciudad fuera la número 1. Nos hemos juntado con gente de la sociedad civil. Ayer estuvimos con un colectivo de arquitectos e ingenieros con quienes vamos a trabajar y que no son militantes del PRI, ni siquiera son simpatizantes. Pero eso no implica que nosotros, como una entidad de interés público, como una entidad que recibe subsidios de la ciudadanía, no generemos políticas públicas a favor de la gente. Entonces, este colectivo va a prestar un servicio en materia de una firma que se requiere para las licencias urbanas, que después se vuelve una gran tramitología y que es carísimo para la gente que menos tiene, ¿sí? Y nosotros vamos a poner la plataforma para que se haga en la Casa del Pueblo y podamos difundir. Ayer nos decía Beatriz Paredes, que estuvo aquí con nosotros en un programa, que lo que hace falta es que las élites de la política se vuelvan a reunir con las bases de la sociedad, que eso es algo que se ha perdido. Lo decía ayer Beatriz Paredes, tenemos que buscar la manera de que se vuelva a unir todo porque está totalmente separado ahorita. Me pasa mucho porque llego a las colonias, yo diario estoy en reuniones de colonias. Ayer estuve en la colonia Centro y somos 4, 5, a veces 10 y de repente les decía a los priistas, me decían, es que estoy triste, me decía don Beto aquí en la Melitón Salazar hace un par de semanas. Le digo, ¿por qué? Porque nuestras reuniones eran de 200, 300 personas. Me siento solo. Y le dije, no está usted solo. Ayer estuve con 10, antier con 15, el otro día con 2, anteantier con 3. He estado con más ya de 1,500 priistas, reuniéndome de 10, de 3, de 4. Y les digo, no están solos. Estamos haciendo equipo, estamos trabajando en lo básico que se debe de hacer en la política. Se tiene que atender. Es lo que decía que pasó en Tequit. No he visto una mesa de trabajo en Tequit. En Tequit se le quemó a una persona viva. Sí, claro. Eso no ha pasado ni en Palestina. No se han visto esas imágenes ni en la guerra de Ucrania. Y ya pasó aquí. Se murieron los pescadores en un huracán que ni siquiera llegó. No hay una serie de situaciones que estamos señalando. Lo de los pescadores de Sisal. Yo defendí y interpuse una iniciativa para defender la Costa Maya, que es muy importante defender la Riviera Yucateca. Defendimos a los trabajadores del Poder Judicial, ya les volvieron a hacer un cambio. Defendimos a los trabajadores del ISSSTEI para que no les pasara lo que les pasó y ya se los hicieron. Defendimos a los trabajadores del ISSSTE y ya se los volvieron a hacer, a las maestras, a los maestros. Entonces, sí, si me preguntas que por eso soy un personaje incómodo, pues sí. Si me preguntas que por eso están realizando una campaña de desprestigio en mi contra, sí.
Pero la realidad es que la gente se da cuenta. La gente, voy a parafrasear a un hombre que yo creo que no le aprendieron nada, pero que es muy importante. Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, la gente se da cuenta de estas cosas y a mí me parece que lo único que esto es ejercer violencia en contra de la sociedad nos distancia. Sí, totalmente. Presidente, ¿dónde lo podemos seguir? ¿Dónde podemos estar pendientes de las actividades? @Echazarreta Rafa. Con Z, sin Con H Z. es Echazarreta, sin H no voy a ponerle H. Sí, y @Primérida. Ahí está. Ahí está. Pri.Mérida. Presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos. Viene Rosario. Sí. Es una gran plática y sobre todo siempre estaremos a sus órdenes y les prometemos que como oposición no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos de frente. Muy bien, muchísimas gracias, Gracias. presidente. El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Rafael Echazarreta. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos Ahí aquí venimos. a Primera Hora.